sabéis, estamos viendo el tema del dinero en el libro de Proverbios. Llevamos ya, creo que son 3 semanas, estudiando el tema. Un tema que es muy útil, un tema que es muy importante, un tema que es muy práctico y un tema en el que tenemos que ser sabios a la hora de manejar dinero. La semana pasada, si recordáis, vimos que con nuestro dinero tenemos que ayudar al pobre, a la persona necesitada. Y cuando, como he puesto hoy en el grupo de la iglesia, y también lo hablamos el domingo pasado, en realidad el dinero no es nuestro. Cuando hablamos de nuestro dinero, cuando hablamos de nuestra casa, cuando hablamos de nuestro coche, cuando hablamos en un sentido de propiedad, son expresiones que hacemos, y que no hay que cambiarlas, ni mucho menos, no tampoco, pero entendemos todo que todo viene de Dios. El dinero es de Dios, el trabajo es de Dios, la familia es de Dios, el coche es de Dios, todo es de Dios, todo es de Dios. Dios nos lo da, nos lo regala en su bondad y en su gracia. Pero cuando yo sé que lo sabemos, pero nunca está de más recordarlo. Y una de las cosas que vimos la semana pasada fue que con ese dinero que tenemos, que Dios nos concede, una de las cosas que tenemos que hacer es ayudar al pobre. Vimos algunos versículos en ese tema, y una de las cosas que también vimos fue que tenemos que ayudar con compasión, no con lástima. No podemos ayudar a la gente necesitada con lástima, sino con compasión y con dignidad hacia la persona. Que tenemos que ayudar con generosidad y tenemos que ayudar conforme a nuestras posibilidades. No es lo mismo una persona que tenga 10 a una persona que tenga 1. Entonces, en la medida en que tenemos nuestras responsabilidades y tenemos el dinero, la comida, las cosas que tengamos, pues así podemos ayudar. El fondo es el mismo, la extensión es diferente, pues no es igual una persona que tenga 10 que va a ayudar mucho a una persona que tenga 1 que puede ayudar un poco, pero también ayuda. El fondo, al fin y al cabo, es el mismo. Así que vimos eso, y también vimos que con nuestro dinero tenemos que ser generosos. Es una enfermedad tener el dinero, es una enfermedad. Posiblemente si vamos al diccionario o vamos a un libro de medicina, no se pondrá que el dinero es una enfermedad. No creo que en ningún sitio se diga que el dinero es una enfermedad, pero es una enfermedad si no se sabe usarlo, si no se sabe cuidar bien. Y es una enfermedad que puede acabar con nosotros. Por eso tenemos que ser generosos en el uso del dinero, en la ayuda del dinero, a quien ayudamos, y viendo también que podemos hacer mucho bien con lo poco o lo mucho que cada uno tenga con respecto a los demás. Y vimos en el capítulo 22, y ahí nos quedamos, en el capítulo 3, de hecho 22, capítulo 3 de Proverbios, nos quedamos con este versículo, capítulo 3, versículo 27, y vamos a leerlo otra vez, aunque no vamos a entrar porque fue el último versículo que vimos. Capítulo 3, versículo 27 de Proverbios, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahí nos quedamos, en ese texto nos quedamos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. La semana pasada terminamos, nos fuimos, y si recordáis, comenté, y el versículo 28 lo comentaremos la semana que viene. El versículo 28 dice, ¿quién nos quiere leer? No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. Muy bien, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. Es interesante porque preparando el estudio, ¿sabéis? Cuando yo me convertí en la iglesia, yo me convertí en boletín. El boletín dominical que muchas iglesias hacían. Nosotros tuvimos también durante muchos años. Tu padre fue el responsable del boletín, lo has leído, ¿no? Y en la oficina tengo los boletines de tu padre, fíjate. Tu padre, Esteban, mucha gente participó, pero tu padre hizo mucho tiempo, hizo los boletines. Y releyéndolo de vez en cuando, la verdad que fue un buen boletín. Y bueno, hemos hecho muchos boletines durante mucho tiempo. Pero en aquel, cuando yo me convertí, estaba el boletín dominical. David no era el que lo hacía, mi pastor, con la ayuda de otro. Y resulta que como yo llevaba 3 o 4 meses de convertido, y alguien, no fue él, pero alguien del equipo de boletín
me dijo, ¿tú quieres hacer un artículo? ¿Tú quieres escribir un artículo? Y a mí la escritura siempre me ha gustado. No hasta el punto de... pero siempre me ha gustado escribir y hacer poesía. Y tengo hice una obra de teatro que se hizo en la iglesia. Y dijo, bueno, ¿y hay algún tema? Y me dijo, no, ¿y tú quieres? Y yo, bueno. Entonces me puse un día en mi casa y me puse a escribir. Hice un artículo, por llamarlo de alguna forma, no digo de ninguna parte, pero bueno, por decirlo de alguna forma, sobre este texto, sobre la importancia de ayudar a los necesitados. ¿De dónde me vino a mí eso? Ahora, porque con 17 años, 18, todo lo que yo podía pensar, de todo menos de pobre, menos de la persona necesitada. Seguramente yo podría pensar en novia, y podría pensar en mujeres, y podría pensar en novia, y podría pensar en mujeres, y podría pensar en novia. Otra cosa creo que no iba a pensar, pero bueno, pensé en los pobres, pensé en los necesitados. Y me puse a escribir y hice el artículo. Y lo mandé. Cuando fui a la iglesia lo puse, y se publicó en el boletín de la iglesia. Y tengo un cariño especial cada vez que me toca leer Proverbios y leo este texto, de alguna forma me acuerdo del boletín y de aquel pequeño artículo que escribí, que fue el primero de varios. Y el Señor, aquí, la palabra de Dios nos está enseñando, nos está diciendo una cosa muy importante. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué aprendemos de este texto? Que no damos excusas para no dar. ¿Excusas para qué? Excusas para no dar, porque dice te daré mañana, pero mañana a lo mejor no llega. Mañana a lo mejor no llega. Está bien. ¿Alguien más? Pero está fácil, tampoco hace falta porque lo que ha dicho él. A mí me recuerda la frase de no dejes para mañana lo que puedes hacer. Esa frase viene de aquí. Hay muchas cosas en el refranero popular que vienen de la Biblia y la gente no lo sabe. No viene exactamente igual, pero viene recogido de lo que la palabra de Dios nos enseña. Efectivamente, no es para mañana lo que puede hacer hoy. En un resumen, en este sentido, en un resumen económico. Fijaros que nos dice al prójimo que viene a pedirte y tú le dices no, mañana, cuando en realidad tú tienes para darle. En ese momento tú tienes para ayudarle, para darle, para ofrecerle. Y si tú le dices vete y le puedes ayudar, tú no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes lo que puede ocurrir mañana. En ese momento a esa persona le puede venir muy bien la ayuda, pero mañana no sabemos lo que va a ocurrir. Así que fijaros. Pero yo creo que aquí cuando dice esto es porque no estaba pensando de darle. En vez de decirle no te doy, pues mañana. Aquí lo que nos está diciendo, cuidado con esa decisión. Claro. Cuidado con lo que tú vas. O sea, no digas a una persona vete cuando tienes que dar. O sea, lo que nos está dando es el ejemplo para hacer. Y nos está diciendo también, apagamos eso, perdón. Nos está diciendo, nos está diciendo por vía negativa lo que tenemos que hacer. No digas que no tienes cuando en realidad tienes para darle. Fijaros que cuando está hablando aquí, lo primero que pensamos es en la persona necesitada. Pero no solamente estábamos hablando de la persona necesitada, hay un cúmulo de situaciones en las que podemos decir no tengo cuando en realidad tenemos y no te doy cuando en realidad tenemos para dar. Ese cúmulo de situaciones comienza desde la persona necesitada, un vecino, un amigo, algún familiar, alguien que nos pide algo y decimos que no, hasta Hacienda. Es decir, hay todo un abanico en el que podemos decir no tengo cuando en realidad tengo para dar. Por ejemplo, en el pago de deudas. A lo mejor podemos decir, yo tengo una deuda y le digo al que viene a cobrarme, le digo, no tengo, ten compasión de mí. No tengo cuando en realidad tenemos. Entonces,
podemos engañar a la persona, podemos engañar a la persona que nos ha dejado el dinero, decir que no tenemos el dinero, pero en realidad tenemos el dinero. Y vamos postergando, como el chicle, vamos postergando para pagar el dinero cuando lo tenemos. Es una forma de hacer lo que este texto está diciendo. Mañana te daré, cuando en realidad tenemos dinero para solventar la deuda o por lo menos para pagarle a esa persona la mensualidad de la deuda. Mirad lo que dice en Romanos, en el capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y en el versículo 8, la primera parte, vuelve a repetir la primera parte del versículo 7. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Así que fijaros que aquí, dentro del contexto del que está hablando del gobierno, nos está hablando que dentro de ese contexto de aceptar la autoridad de los gobiernos, de las personas que nos presiden en la política, etcétera, nos dice que tenemos que pagar a todos los que debéis, y después habla del tributo, habla del impuesto y habla de cosas también al respeto, honra, etcétera. Pero fijaros que nos está diciendo que aquí que no nos olvidemos de pagar a todo lo que debéis. Lo que debéis. ¿Sabéis una cosa? Pedir prestado, permitidme esta expresión, pedir prestado en un sentido es relativamente fácil. Relativamente, es solamente irte a una persona que tiene más dinero que tú y decir, ¿me puedes dejar tanto? Eso puede ser a un particular, puede ser a un amigo, puede ser a un vecino, o puede ser de un banco. O sea, podéis decir, en un banco te van a pedir una serie de papel, una serie de documentación, una serie de requisitos para dejar dinero. El banco no te va a dar dinero por nada, el banco siempre va a ir con la garantía por delante. Pero podemos pedir dinero prestado a personas que tienen que ver con nosotros sin ir al banco y pedir dinero para lo que sea. Y nos está diciendo aquí el texto que tenemos que pagar la deuda. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Y eso tenemos que tenerlo, hermanos y hermanas, muy presente en nuestra mente. Estamos en un tiempo donde hay muchos trucos, muchas triquiñuelas. Estamos en un tiempo donde intentamos irnos por atajos, donde no es hacer lo correcto, se ve incorrecto. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice, si tú debes algo a alguien, tienes que pagarse. No digas no tengo. Otra cosa es que no tengamos. Otra cosa es que llegue el momento, el día 15, el día 20, el día que sea, y vamos a darle a esa persona que nos ha dejado el dinero, vamos a pagar y no tenemos. Esa es otra película. Y podemos decirle a esa persona, mira, no tengo. Y bueno, pues, la próxima. Pero el principio que está marcando aquí, entre otros, es el pago de las deudas. El pago de las deudas, el hecho de pagar lo que se nos ha dejado. Y esto es importante que lo tengamos en mente siempre. Porque, como digo, hermanos y hermanas, hay mucho truco, hay mucho, permitidme esta expresión, mucho cara dura. Y tenemos que saber que si pedimos bien, tenemos que devolverlo. Y si pedimos bien con intereses, también tenemos que devolverlo. Entonces, en este sentido, el versículo nos habla de la importancia de pagar las deudas, de pagar los impuestos, de pagar a Hacienda, de pagar a aquellos que están... ¿De dónde vienen las carreteras? ¿De dónde vienen los colegios públicos? ¿De dónde viene la sanidad? ¿De dónde vienen los trenes? Nosotros pagamos impuestos y se hacen, en principio se hacen cosas por el bien de todos, pagando todos los impuestos. Si tú pagas tu impuesto y yo no pago mi impuesto, ¿qué es lo que estoy haciendo?
No estoy ayudando, pero me estoy beneficiando. Yo no ayudo, pero me beneficio de las carreteras, me beneficio de los trenes, me beneficio de la salud, de la sanidad pública, me beneficio de los médicos, me beneficio de las ayudas estatales o de las ayudas autonómicas que dan, pero yo no lo hago. Entonces, hay personas que no lo hacen porque no pueden. Sí, como hablamos la semana pasada, hay gente que puede, evidentemente no pueden. Pero hay personas que pueden pagar Hacienda, que pueden pagar los tributos, que pueden pagar y no lo hacen o buscan atajos. Aquí Pepe durante años le ha hecho el de esto de Hacienda a la mitad de la iglesia. Ya tendríamos que hacer un homenaje por eso. Cuando ya está jubilado, hasta subir de secretario. Entonces, seguro que él sabe, seguro no lo va a decir, pero seguro que él sabe muchos trucos, muchas cosas, porque quien maneja ese tema sabe cómo hacerlo. Él no. Pero quien maneja el tema sabe cómo atajar, sabe cómo desviar dinero, sabe cómo incluirlo en otros términos, en otras cosas, para desviar, para pagar menos. Todo el mundo quiere pagar menos. Todo el mundo quiere pagar menos. Es decir, nadie quiere pagar, eso es un principio, nadie quiere pagar. Y si hay que pagar, cuanto menos se pague, mejor. Cuanto menos se pague, mejor. No tenemos en mente que con lo que yo pago de impuestos, de tributos, no tenemos en mente que con lo que yo pago contribuyo a que España sea mejor. Contribuyo a que mi ciudad, mi pueblo, mi sanidad sea mejor. Eso no lo tenemos en mente. Porque estamos acostumbrados a la mentira y estamos acostumbrados al engaño y a no pagar. Y siempre decimos, es que son unos sinvergüenza, es que se quedan con lo mío, es que hay mucho chorizo y se nos olvida que a lo mejor el chorizo soy yo. Que a lo mejor yo, pudiendo dar 4, prefiero dar 1. Y siempre hay maneras para hacerlo. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los tributos, tenemos que pagar lo que se debe. Al tributo y al impuesto. Eso está, hermanos y hermanas, estamos hablando de los tiempos de Jesús. Hemos visto un versículo en Proverbios, mucho antes, siglos antes. Y la idea sigue siendo igual. Seguimos pagando los impuestos, seguimos pagando al Estado, seguimos pagando a Hacienda. Cada uno de nosotros sigue igual. Ha cambiado la costumbre, ha cambiado la economía, ha cambiado las políticas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la vestimenta, ha cambiado todo, pero eso sigue. Y nos dice, cuidado, no digas que no tengo para pagar tanto a la persona que tienes al lado como digamos la estructura, cuando en realidad tienes para hacerlo. Que me estaba acordando ahora que hace por lo menos 30 años o más, con 40 no tenía ninguno hijos. Allí en el colegio venía una familia de su hija, allí estaba su hermana y ellos habían ido de joven, recién casados, de novio, entonces fueron a su hija y allí ya había criado a sus hijos. Y él venía, se ponía las manos a la cabeza como vivíamos aquí. Hasta la niña le dice, papá no dice que en España había hambre. Y ese hombre ha pedido un bocadillo, lo ha mirado y lo ha tirado a la papelera y ha pedido la niña. Entonces él decía que allí se trabajaba los 12 meses, pero un mes entero era para el gobierno. Todo el mundo. Y entonces ahora ahí tenían los niños colegio gratis, paso de su carrera, los idiomas, la vejez, todo el beneficio que podemos tener, lo tenían todos, pero que todos pagaban lo mismo, el salario. Si tú ganabas 2.000, pues que ganaba 1.000, pero todos los salarios eran que pagaban 12 y ganaban el sueldo de 11 meses. Esto era para el Estado. Y ahí entraban todos los beneficios. ¿Qué paga? Pues una cosa buena porque así todo el mundo daba. Dice ahora dice, pero allí, eso no se ve aquí, el pedazo de pan por aquí, un bocadillo tirado allí. Dice, las calles sucias, dice, pero allí no se ve eso, pues allá no lo hay.
Dice allí, cuando iban delante de la familia de allí a verlo, y a lo mejor iba a tirar la cajilla del tabaco o una colilla y dice, ahora ahí vas a tirar la peleta, ¿sabes? Y no cuando llegue a mi casa te voy a cortar. Dice, allí no había barrendero porque estaba todo limpio, pero nadie tiraba nada al suelo. Todo A la cuenta la traía. todo iba a la papelera y decía eso, dice, porque es que yo tiro cualquier cosa y cualquier vecino me denuncia. Dice, entonces, como es nuestro, pues si la porra paga el que va a las calles, pues tiene beneficio para otra cosa. Dice, entonces, vamos todos a ayudar. Dice, pero se ponía el nombre, dice, hasta mis niños se ponen la mano a la cabeza cuando ven el desastre que hay en España. Pero aquí seguramente se paga más y no hay esos beneficios. Que aquí en España seguramente se paga más y no hay esos beneficios. Pero será también la administración, porque eso, el Estado igual con una casa, ¿no? Si se administra. Los clientes tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar tributos, Claro, como todo el mundo. como todo el mundo. Pepe, Ahora en el mes de noviembre el segundo plazo, ¿eh? ahora En la declaración de Hacienda. Muy bien. Los que tienen que pagar este es el segundo plazo. ¿Pagaban los apóstoles impuestos? ¿Pagaba Jesús impuestos? Sí, lo pagó. Bueno, la Biblia él pagó que él mandó a Pedro a sacarlo del pez. Y Muy nada bien, más muy bien, lo sacaron. muy bien. Porque alguno puede pensar, vamos a leer ese texto, pero alguno puede pensar que eso cómo voy a pagar tributos si Jesús no tiene ni casa. Jesús no tiene ni casa. Jesús nos dice que llegó un momento en que realmente no tiene ningún tipo de propiedad y los apóstoles estaban con él. Pero Jesús también pagaba impuestos. No también algo como el que era de la ciudad de allí, no tenía que pagar, sino el forastero. Sí. Pero él ese mismo. hizo pagar. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17, versículo 24 al 27. ¿Quién lo quiere? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallará un estadero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué os parece? Que no estamos obligados. Es interesante que en el comentario de esta Biblia de Espíritu Tonso tiene un pequeño comentario aquí que dice este impuesto del templo debía ser pagado anualmente por todos los varones mayores de 20 años por estar en el templo, por mantener el templo, etc. Tenían que pagar un impuesto por todos los varones mayores de 20 años. Y Jesús, como hijo de Dios, como hijo del Padre, estaba exento. Como el hijo de un rey, estaba exento. Y sin embargo, él paga los impuestos y no solamente hace que lo pague él, sino que también Pedro lo paga. O sea, él es, como siempre, a conocer de los demás y le dice, coge y la manera que lo hace es de una forma tan milagrosa. Para no ofenderlo, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que saque, tómalo y al abrir la boca hallará un estadero, tómalo para y dáselo por mí y por ti. ¿Qué forma tan tremenda para pagar los impuestos? De forma tan tremenda, es como si ahora nosotros nos vamos al Guadalquivir y cogemos el primer pez que venga y vemos, pues él abre la boca y encontramos ahí el dinero que tenemos que pagar los impuestos, ¿verdad? Estaríamos en el Guadalquivir a ver si cogemos algo. No creo que tuviéramos buscado no todo fuera. Pero fue lo que hizo Jesús.
Es una forma como decir, todo es mío, yo tengo el control de todo, ¿no? Y vemos cómo él paga también los impuestos. De hecho, un poco más adelante, Jesús dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Efectivamente. Es decir, la palabra de Dios nos enseña a ser correctos. La palabra de Dios nos enseña a pagar lo que tengamos que pagar. La palabra de Dios nos enseña a pagar los impuestos, a pagar los tributos, tanto de una cosa como de otra. La palabra de Dios nos enseña que como hijos de luz tenemos que actuar con luz y tenemos que ser justos. Ojo, no tontos, porque si queremos ser generosos, vale, pero si mi impuesto es 5 y yo pago 7, es porque yo quiera pagar 7, pero no porque sea tonto. Pero tampoco lo otro es peor, y yo tenga que pagar 5 y hago trampas para pagar 3. Lo uno es generoso, lo uno es altruista, el hecho de que yo quiero dar más dinero, que yo estoy seguro que vamos aquí en la Hacienda, pedimos la cita de Hacienda, nos dicen que tenemos que pagar pues tanto y le decimos, pues yo estoy dispuesto a pagar el doble, y estoy seguro que el funcionario que nos toque se va a quedar con la boca abierta y va a decir, ¿cómo? ¿Usted está dispuesto a pagar? Sí. Yo voy a decir, el único que conozco. Yo digo, porque todos vamos de otra manera. Pero tenemos que pagar impuestos, hermano. Tenemos que pagar impuestos. Si queremos que una sociedad funcione, si queremos que haya trenes, aviones, hospitales, buenas carreteras, obras hidráulicas, etcétera, 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 tenemos que pagar. Y los creyentes los primeros. Las cosas no se hacen solas. Nada funciona solo, solamente una persona sola funciona sola, y tampoco. Cuando el Señor nos llama, nos dice, hermanos, tenemos que pagar los impuestos. Y es una responsabilidad y un privilegio, por otra parte, el hecho de poder también hacerlo. Pero eso, sí. Que por eso cuando el Señor dice que oremos por los gobernantes, es una necesidad para que los gobernantes sean honrados también. Y ese dinero que cogen de pueda sustituir en beneficio de todos. Esa es la idea. Porque mucha gente dice, luego el gobierno mira lo que hace y se echan para atrás y no quieren pagar. Pero el Señor también, por eso el Señor, como nos enseña tanto, porque también nos dice que el Señor oremos por los gobernantes, para que ellos sean también personas honradas y personas con la sabiduría que Dios les otorgue para saber administrar ese dinero que recogen, a beneficio del pueblo, a beneficio de todos. Así es. Mirad que no solamente tenemos que pagar las deudas en el sentido también de impuestos, etcétera, sino también tenemos que pagar los sueldos. Los sueldos. Si yo le digo a Rodrigo, te contrato y le tengo que pagar a Rodrigo, y cuando tengo que pagarle, le digo a Rodrigo, no te puedo pagar, porque no tengo dinero, pero tengo dinero, ¿qué estoy haciendo? Estoy robándole, estoy engañándole. O sea, que no solamente es no darle dinero, que a veces podemos entender el texto de Proverbios, no darle dinero a la persona necesitada, es que si yo tengo un trabajador y contrato a esa persona y le tengo que pagar dinero y después le digo, no te puedo dar, estoy haciendo exactamente lo mismo. Y la palabra de Dios, una de las cosas que nos enseña, igual que nos enseña a pagar los impuestos, también nos enseña que tenemos que pagar los sueldos. Que tenemos que pagar los sueldos con dignidad y en su momento. Mira lo que dice en Levítico, en el capítulo 19, Levítico, capítulo 19, versículo 13. Levítico 19, versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? No oprimas. Levítico 19, versículo 13. Bueno, ya lo tengo. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjate, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no retendrás. Y si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 24, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 24 al 27,
leemos Deuteronomio 24, del 14 al 15, de hecho hasta el 17, del 14 y 15, Deuteronomio 24, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? 24. Y 15. 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tu ciudad. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Muy bien. En su día le darás al jornal, igual que hemos visto en el Levítico. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué principio encontramos aquí? Que las leyes del Señor son buenas, santas y justas. Amén. En aquel tiempo, y durante muchísimos años, y todavía se hace también en muchas circunstancias, parece que no. Hoy día parece que cobramos por semana, cobramos por quincena, cobramos por mes. Pero todavía hay gente que se cobra en el jornal diariamente. Todavía hay gente que se le paga por día. Y durante siglos se pagaba el sueldo por día. Entonces tú hacías tu labor y el jefe, el empresario, el capataz te pagaba cada día. Y aquí lo que está diciendo es ese principio, es si yo he trabajado y después tú vienes a cobrar tu dinero y yo te digo que no, teniendo, porque no olvidemos que la idea es teniendo, estamos robando a esa persona. Estamos robando y estamos haciendo el mal a esa persona. Cuando trabajamos, pues nosotros podemos trabajar por amor al arte, pues evidentemente. Podemos trabajar por amor al arte, podemos trabajar por un ejercicio de generosidad, podemos trabajar porque nos gusta, podemos trabajar por muchas cosas. Pero normalmente el 99% de la gente trabaja por un salario, trabaja por un jornal, para poder comer, para poder dar dinero a su familia, para poder comprar ropa, para poder comer, para poder sobrevivir. Entonces, si yo contrato a Rodrigo se harta de trabajar y cuando yo tengo que darle el dinero no le doy dinero, no soy justo con esa persona. Porque hablamos el trabajador tiene su responsabilidad y la palabra de Dios nos enseña la importancia de que el trabajador tiene su responsabilidad. Yo como trabajador tengo que hacer de mi trabajo lo mejor porque es para la gloria de Dios. Trabajo para todo lo que hacéis, dice el apóstol Pablo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo, incluido el trabajo. El trabajador tiene su responsabilidad de hacerlo todo lo mejor, correcto, dentro de su capacidad. Hacerlo todo lo mejor. Pero el empresario también tiene otra responsabilidad. Y el empresario cuida a su trabajador. Y se cuida a su trabajador de muchas maneras, con alentándole, diciéndole lo está haciendo bien, reconociendo su trabajo, pero sobre todo con el dinero. Dándole el dinero cuando hace falta. Porque resulta que si nosotros no pagamos en el momento que tenemos que pagar, tú suponte que tú tienes que cobrar el día 5 y tu empresa te paga en ese mes, te dio dinero, te paga el día 15, son 10 días de retraso. ¿Qué puede pasar en 10 días de retraso? Que tú pagues con intereses lo que debes. Repítelo. Que tú pagues con intereses lo que debes. Eso es, porque no te ha dado tiempo de pagar. Bien, ¿qué más? Y prácticamente le está robando días, porque veo de una fecha a la siguiente, un día robado, prácticamente. Y si se va a estar, si el siguiente mes le vuelve a pagar el mismo fecha, es un día. Es que aunque a los 5 días te paguen, esos 5 días pero esos 5 días tú estabas esperando ese dinero el primer día y ahora esos 5 días, si no has tenido donde sacar, ¿de qué come esos 5 días? Sí. Uno no sabe, un principio económico es yo gasto en proporción a lo que tengo. Si yo gasto más de lo que ingreso, tengo un problema. Y a lo mejor es gordo, ¿de acuerdo? O sea, gastamos en proporción a lo que recibimos. Y nos debe dar incluso si podemos incluso ahorrar, eso lo veremos en otro momento. Nadie sabe lo que podemos comprar. Y siguiendo con el ejemplo de Rodrigo que acaba de mí hoy, seguimos con el ejemplo de Rodrigo, si yo contrato a Rodrigo,
Yo no sé lo que Rodrigo puede comprar a partir del día 5. No sé si Rodrigo ha pedido una hipoteca. No sé si Rodrigo le va a mandar dinero a sus hijas. No sé si Rodrigo ha quedado tiene que pagar el cierre que ha puesto en su balcón. O sea, no sabemos lo que ha comprado. Si yo no le doy el dinero, se queda en ese momento sin poder hacer lo que lícitamente, legalmente y buenamente ha hecho, porque se sobretiene que le voy a pagar. Entonces, si no le pago, le estoy haciendo pues una farina. Le estoy haciendo, a lo menos es una farina importante, a lo mejor es si tiene recursos y tiene ahorro, pues bueno, lo pongo después, pero vamos a suponer que a lo mejor vamos al límite, vamos día a día. Y él tiene que pagar una serie de cosas que va a depender que yo le pague. Si yo no le pago, al final son una serie de problemas que él va a tener porque yo, te dio dinero, no lo he hecho. Lo digo. Yo, bueno, cuando estaba creciendo tenía un tío que trabajaba en caminos, le llaman caminos, los que hacen las carreteras y todo, y había una sección de caminos, y les pagaban. A eso trabajaba hasta el sábado, mediodía. O sea que se trabajaba 5 días, serían 6 días, 5 días y medio a la semana. Se trabajaba hasta el sábado, mediodía. Entonces tenía que pagarle por la semana. Pero lo que pasaba que siempre había una excusa, y esto es el gobierno, ¿está bien? Porque camino desde el gobierno, ¿no? Siempre había una excusa de que ese día el tesorero, el que tenía que firmar los cheques y todo, no lo había firmado. Por alguna razón, bueno, ya tengo la razón. Entonces, había gente que llegaba ahí y tenías tú tu nómina, no el cheque que te iban a pagar, pero como no, necesitabas ese dinero el sábado, no el lunes. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenías que darles a ellos, te daban 90, o por cada dólar, 100 centavos, ellos te daban 90, ellos se acababan con 10. O sea, entonces claro, mucha gente, todos los trabajadores tenían que hacer eso, porque la mayoría eran pobres y todo, y a lo mejor tenían que pedir fiado durante la semana, y el sábado era cuando iban a pagarle al de la tienda, lo que sea, lo que habían conseguido durante la semana. Pero si no les pagaban ese sábado, ya no tenían derecho a pedir para la próxima semana. Entonces, claro, la necesidad. Y así es que, claro, seguro la persona que compraba 10 centavos le daba algo al tesorero o algo, así que una corrupción, sí. Pero era un robo. Ejemplo estamos dando. Bueno, familia, terminamos. Recordaros que hoy hemos estado hablando de que tenemos que aprender y una de las cosas que tenemos que hacer con el dinero es pagar nuestras deudas. Y tenemos que, a una persona que está necesitada, que nos pide y sabemos que está necesitada, no podemos decirle mañana te doy cuando en realidad tengo y yo puedo ayudar a esa persona hoy, porque mañana no sabemos la situación. Y hemos hablado también que ese mismo principio se trata exactamente igual con el pago de las deudas, con el pago de los tributos, con el pago de los impuestos a los gobiernos, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y hemos visto también que la justicia de pagar el sueldo en su momento. Que tenemos que pagar el sueldo a la persona que contratamos porque no sabemos su vida y no sabemos su necesidad, y él está contando con un dinero que a lo mejor después no se lo da y le va a complicar mucho a él. Y no es justo. Así que tengamos cuidado con esto y seamos buenos mayordomos en ese sentido del dinero que el Señor nos da. Sea mucho o sea poco, que lo intentemos hacer con cada cosa. Amén.